Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos La lección de escuela sabática. un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Que Dios le bendiga mucho. Y gracias por compartir, ¿verdad?, esta lección junto con nosotros, el repaso de la lección. Y como siempre, comenzamos, ¿verdad?, con una oración que la va a tener nuestro hermano John Morales. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por una lección más. Cuando te convirtieres de todo tu corazón. Señor, ayúdanos a convertirnos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y el tema de esta lección es ¿cuándo te convirtieres con todo tu corazón? Y John, siempre te pregunto, ¿qué te viene a la mente con ese tema? Bueno, cuando dice cuando te convirtieres es porque en ese momento no está convertido. Entonces Cristo le está diciendo al pueblo de Israel, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Así que, ¿verdad? Vemos que la conversión implica dejar de huir de Dios y acercarnos a Él. Así que, importante, si usted mira a Adán y Eva, Dios le dijo que no pecaran. Pero una vez que pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Huir, cuando Dios los llamó, huir de Dios. Así que una característica del pecado es que las personas comienzan a huir de la presencia de Dios. Por eso cuando usted le habla a una persona, a veces quiere darle estudios también, se sienten tan pecadoras, John, que huyen de la presencia del Señor. El arrepentimiento es fundamental en este proceso. Así que una persona que quiere ir a Dios es fundamental, ¿verdad?, que se arrepienta de todo su corazón. Es reconocer, ¿verdad?, su pecado, sentir pena por él, pedir perdón a Dios y dejar y apartarse de hacer el mal, John. Así que eso es cuando uno se arrepiente, cuando uno quiere ir a los pies del Señor. Y eso es parte de lo que vamos a tocar, mis queridos amigos, en esta lección. John, ¿me puedes leer algunos puntos importantes, ¿verdad?, que tocaremos en esta lección? Claro que sí. ¿Qué parte tiene Dios en nuestra conversión? El primer punto, el anhelo de Dios y la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, convertirnos y obedecer. Regresar a Dios de todo corazón. El llamado al arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Vemos la parte del sábado, el versículo para memorizar. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Así que, John, una parte importante que nos está indicando este versículo es que tú quieres buscar a Dios. Sí, pero te está diciendo que lo busques ¿de qué? De todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, y ahí vas a encontrar al verdadero Dios. Y dice, un simple hecho de la vida nos acompaña a todos. Todos somos pecadores. De vez en cuando algún experto se queja de la idea cristiana de la corrupción humana básica. Pero todo lo que tenemos que hacer es mirar las noticias durante unos días o hacer una revisión rápida de la historia de la humanidad y la verdad y la veracidad de esta doctrina cristiana se hace evidente. Pues claro, John, todos somos pecadores. Estamos en un mundo de pecado. Y aunque nosotros, ¿verdad?, le pedimos perdón a Dios, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra alma. Y a veces pecamos hasta en pensamiento, con una mirada, gesto. También eso es pecado, John. Así que vemos que Dios conoce nuestro corazón, nuestra alma. O sea, Él sabe verdaderamente lo que nosotros estamos pensando. Hay mucha gente que piensa que no, pero Él sabe nuestro interior. Él sabe hasta antes de nosotros habernos creado.
Él conoce cómo nosotros vamos a obrar. ¿Algún comentario, John? Sí, es muy interesante lo que tú estás diciendo. Y nosotros, como dice Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 29, dice que tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Y es triste, ¿verdad? No lo digo por nadie, ni siquiera por mí mismo, pero a veces triste de que una persona dice, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo busco a Dios, pero se vive una vida media, se vive una vida no satisfecho a lo que Dios está pidiendo. Entonces, no puede ser, no puede ser eso, porque nosotros los adventistas del séptimo día, nosotros somos bíblicamente la iglesia de la Odisea. ¿Y qué Cristo dice con esa iglesia? Mira, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De verdad queremos ser vomitados de la boca de Dios? Pues claro que no, ninguno de nosotros queremos ser vomitados de la boca de Dios. Así que o estamos con Dios o estamos fuera de Dios. Si decimos que somos cristianos, vamos a coger ese versículo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, y vamos a comernos ese versículo, como lo dice, buscándolo de todo nuestro corazón, viviéndolo con los actos, que las personas vean el fruto con tus actos. Así que vemos, ¿verdad?, que eso aplica al pueblo, ¿verdad?, de Dios, de Israel. Dios, como hemos estudiado en otras lecciones, no los escogió porque ellos eran algo especial. No, Dios los escogió porque había hecho un pacto, tanto con Abraham, tanto con Isaac, tanto con Jacob, de que la descendencia de él iba a salir de ese pueblo y que Dios los iba a proteger. Así que Dios cumple sus promesas y aún sabiendo lo que ellos iban a hacer, porque Dios conoce el pasado, presente y futuro. Dios conoce todo. ¿Qué pasa? Nos dice la palabra que nosotros tenemos libre albedrío, que lo estudiamos en la lección pasada. O sea, tenemos la elección, ¿verdad? Tenemos el poder de elegir qué queremos hacer. Y en la lección pasada, Dios nos decía que escogiéramos la vida, pero tampoco Él iba a elegir por nosotros. Nosotros debemos de elegir. Dice, el anhelo de Dios, ¿quién diera que tuviesen quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuesen bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Y eso es lo que le está hablando, ¿verdad?, Dios al pueblo. Y eso se aplica también a nosotros, John. Dios quiere que nos vaya bien, ¿verdad?, en nuestra vida. Este versículo comienza con la frase idiomática millitén, que literalmente se traduce por ¿quién dará? Esta expresión equivale a nuestra expresión ojalá. Aquí en Puerto Rico lo utilizamos mucho, ¿verdad? Ver en eso 16:3 representa un anhelo vivo en un deseo ferviente de que ocurra algo, ¿verdad? El anhelo de Dios es que nos volvamos a Él, le temamos, le obedezcamos. Por eso es lo mejor para nosotros. Aunque tiene poder para obligarnos a hacer, nunca lo hará, porque respeta nuestro libre albedrío, que es lo que estamos hablando. La decisión de responder positivamente el llamado del Espíritu Santo para convertirnos y cumplir así el anhelo que Dios hará, ¿verdad?, para nosotros. ¿Algún comentario, John? Sí, mira, yo quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Dios nos da ese libre albedrío y te dices, esto es lo bueno y esto es lo malo. Es como un niño pequeño que tú tienes, ¿verdad? Y tú sabes, y si tú lo ves que ese niño se está encaminando hacia un barranco, donde después de ese barranco hay un vacío bien grande, y el nene está parado justo donde está el barranco, y tú lo ves, ¿acaso tú no le vas a gritar, no, párate ahí, no sigas, aguántate? Claro, porque tú no quieres que el niño
caiga por el barranco, pues así mismo Dios hace ese llamado para nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios ve el peligro que nos acecha y por eso te dice, no, hijo mío, no sigas, pero Él tampoco te va a detener. Si tú quieres seguir, ya es tu problema. Así que vemos, ¿verdad? Que Dios no obliga a nadie. Dios verdaderamente nos ama, pero Él no quiere forzar, ¿verdad? Nuestras decisiones. Él sí te hace ese llamado y quiere que tú vengas a sus pies. Pero verdaderamente Él solamente hace que el llamado y tú tienes que elegir. Esa parte Dios no la puede hacer. Porque si vemos, el problema fue ese, ¿verdad? El problema es que todo el mundo en el universo tenía libre albedrío. Y unos decidieron por Luzbel o Satanás y otros decidieron por Dios. En este momento es lo mismo, mi querido amigo. Dios te está ofreciendo la salvación, pero en ti está y en mí aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal o rechazar ¿qué? La salvación. Esa era la parte del domingo. Vamos a la parte del lunes, ¿verdad? Me buscaréis y me hallaréis. En toda la Biblia encontramos evidencia de la presencia de Dios. Es decir, Él sabe de antemano todo lo que sucederá tanto en el apogeo y la decadencia de los imperios mundiales, en Daniel 7, como las acciones individuales, apenas unas horas de que ocurran. De cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que con esto le estoy diciendo que Dios, por medio de la palabra, y vemos cuando Daniel estaba en el imperio, ¿verdad?, de Babilonia y todo eso, pues vemos que ya Dios había escrito quién era el que iba a derrotar el imperio de Babilonia. Hasta con su nombre, Ciro, lo dice en la palabra. Y vemos cuando Cristo lo van a crucificar, antes de que lo crucificaran, Cristo le había dicho a Pedro que le iba a negar 3 veces. Y sucedió. O sea, todo esto estaba escrito porque Dios conoce, ¿verdad?, todas estas cosas. Así que el Señor sabe, y hablando de Deuteronomio, antes de entrarlos al pueblo, ¿verdad?, a la tierra prometida, Dios sabía que ellos iban a fallar. Pero ¿qué pasa? Dios también, aparte de que las personas se alejan, Dios también le hace el llamado para que regresen. Dice la gracia de Dios, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y ese es el versículo de memoria, pero nos habla aquí, ¿verdad?, de nuevo de ese versículo. Dios es capaz de predecir con toda exactitud lo que ocurrirá con una persona. Y vemos, ¿verdad?, que sin embargo, ese preconocimiento no invalida las decisiones individuales, nacionales o mundiales. O sea, aunque Dios conozca eso, no invalida las decisiones de nosotros. Si tú te quieres perder, que no es lo que Dios quiere, pues Dios te lo respeta también. Y si, como ahorita dije, si aceptas a Dios como tu salvador personal, pues verdaderamente puede cambiar la decisión. Ahorita John habló, ¿verdad?, de la iglesia del último tiempo, de la Odisea, frío o caliente. ¿Qué pasa? Pues el que está frío, ¿qué debe de hacer? El que está frío debe calentarse en los caminos del Señor. ¿Me entiendes? O sea, sí, dice que esa es la condición, pero no significa que aunque yo esté frío no pueda calentarme, ¿verdad? Y volver a arrepentirme y volver a confesar mis pecados y buscar de corazón, ¿verdad?, y con toda mi alma a Dios. Así que importante eso, sí. La gracia de Dios es suficientemente abarcante como para perdonar a todo aquel que se arrepiente y desee volverse a Dios. Así que importante eso, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos, somos imperfectos, como estamos hablando al principio. Somos seres humanos que verdaderamente pues nacimos en pecado, pero Dios conoce eso, pero también conoce tu corazón. Y Él te da el poder de poder elegir y te dice, elige la vida. Vamos para la parte del martes. Techúa, John. Sí, mira, antes del martes quiero añadir a lo que tú estabas hablando, porque es que me llama la atención, porque tú hablaste desde allí me buscaréis a Jehová tu Dios y lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón.
Y vemos un ejemplo bien grande en la Biblia, Edwin, porque Zaqueo era un hombre bien pequeño, era un cobrador de impuestos, y él sintió la necesidad de buscar a Dios. Cuando supo que Jesús venía por el camino, él no pudo meterse entre la multitud, pero él fue listo y él dijo, me voy a subir en este árbol para poderlo ver, porque él tenía esa ansiedad de verlo. Entonces él lo estaba buscando de todo su corazón. Y mira, lo halló, porque Cristo ya le había leído el corazón y justo se para debajo del árbol, pero no de casualidad. Él debajo del árbol se paró porque él sabía que allí arriba estaba Zaqueo y lo llamó por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a ir a tu casa a comer. Y mira, Cristo fue a la casa de él, comió con él y Zaqueo dijo, mira, si yo he robado, voy a pagar 10 veces más lo que yo he robado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Querido amigo, si tú lo buscas como lo buscó Zaqueo, no tienes que ir muy lejos. Búscalo como lo buscó Zaqueo y lo vas a hallar. Tenemos ese ejemplo. Y la parte del martes es arrepentirnos, convertirnos y obedecer. O sea, Zaqueo lo buscó de todo su corazón, pero él también se arrepintió. No es solamente buscarlo o decir lo voy a buscar, sino que él se arrepintió. Por eso es que Cristo le dijo que había llegado la salvación a su casa. Y convertirnos significa que de ahí en adelante tú vas a vivir una vida diferente. Porque si tú te arrepentiste del mal vivir que tú tenías antes y ya estás buscando a Dios de todo tu corazón, entonces tú vas a vivir una vida convertida. Las personas van a ver la diferencia. Van a decir, este era el John de antes, pero el John de antes ya no existe. Mira cómo él ahora habla, mira cómo él actúa, mira cómo él hace las cosas. Y eso es convertirse y obedecer. Todo el tiempo tenemos que obedecer a la palabra de Dios. No podemos vivir desobedeciendo a Dios. Yo no puedo vivir una vida dentro de la iglesia solamente el sábado, adorando a Dios, cantando, orando junto con mis hermanos, y los otros 6 días desobedeciendo a Dios en todas mis actitudes y en todas las cosas, sabiendo que una cosa es pecado, que la otra cosa es pecado, haciéndolo para luego otra vez ir al sábado a la iglesia. Eso ya no sería obedecer. Entonces, si tú no obedeces, no estás convertido y al final nunca te arrepentiste. Muy bien. Vamos a la parte del miércoles. De todo vuestro corazón. En Deuteronomio 30, 1 al 10, revela la gracia y la bondad de Dios con los descarriados y los pecadores, aun cuando esos pecadores y descarriados hayan recibido la bendición de Dios de manera única. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? A pesar de todo lo que él había hecho por ellos y a pesar del hecho de que no tenían ningún justificativo real por su pecado, ellos igualmente cayeron. Y a veces nos sentimos identificados por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta de que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios nos ha ayudado en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Si usted mira, hermano, hacia atrás, donde usted estaba hace varios años atrás, antes de servirle al Señor. Sin embargo, Dios lo ha cuidado a usted
¿verdad? Y Dios nos ha puesto verdaderamente esa palabra para que nosotros nos dejamos llevar, como el pueblo de Dios, ¿verdad? Que en Deuteronomio de lo que estamos estudiando, pero aplica a nuestro tiempo también, mi querido hermano que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra guía, el Espíritu Santo nos dirige. Entonces, ¿qué pasa? Con todo y eso, nosotros, mire qué malos somos, miramos para el lado y comenzamos a hacer cosas que Dios no le agrada. Comenzamos a hacer cosas que, como el pueblo de Dios, comenzamos a mirar cosas mundanas y a hacer cosas que no edifican. Y caemos, pero igualmente como a ellos, también a nosotros, Dios nos seguía llamando y Dios nos seguía perdonando. Así que nos debemos sentir identificados, ¿verdad? Con eso también, porque verdaderamente también nosotros, pues, hemos caído, pero el Señor nos ha levantado. Así que no porque seas tú cristiano, eso no significa que no en un momento dado, y no estoy justificando, caíste, puedes haber caído, sí, puedes haber caído, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte en el suelo? No. Tienes que arrepentirte, como habló el hermano John ahora en la lección en el martes pasado, ¿verdad? Arrepentirte, ¿verdad? Y pedir perdón por nuestros pecados, obedecer a Dios, mire, y levantarte de nuevo. Si te caíste, levántate, porque el Señor te va a dar esa mano poderosa para que tú te puedas levantar y regresar a Dios de todo tu corazón. Cuando te arrepientes y te convierte y obedece con todo tu corazón y con toda tu alma. Es importante porque Dios te perdona. Previendo la desobediencia futura de Israel y que tendría que castigarles con el destierro, Dios no quiso dejarles sin esperanza. John, verdaderamente, si tú cometes un error, hay sus consecuencias, ¿verdad? Y hay su castigo también. Eso no significa que Dios no los perdone. A veces le echamos la culpa a Dios. Dios, tú. No, mi querido hermano, busque que verdaderamente lo que te está pasando, la mayoría de las veces, no siempre, es porque tú hiciste algo verdaderamente que te apartaste del Señor y caíste. Hay cosas que no, porque hay cosas que el enemigo viene de frente, pero el mayor tiempo de las cosas que le suceden a uno, a veces uno mismo se las busca. No estoy diciendo 100%, porque el enemigo puede venir de frente y te puede también tentar. Dice, para recibir nuevamente las bendiciones y regresar a la tierra prometida, solo debían desearlo de todo su corazón. Y Dios escucha tu corazón. Porque, ¿y si tú fueras mudo y tú no supieras hablar? Mira, Dios escucha, porque Él conoce que tu corazón. Si tú fueras esclavo como estaba el pueblo de Israel y no te dejaran hablar, no te dejaras congregarte, no dejaras hacer culto a Dios. Mira, pero Dios conoce tu corazón. Posiblemente tú estás pasando, alguien que nos está viendo, ¿verdad? En algún trabajo, algún lugar bien difícil que tú estás y no puedes hablar de las cosas de Dios por lo que está a tu alrededor. Pero Dios escucha tu corazón. Así que si desde tu alma, desde tu corazón, tú le pides a Dios, Dios te escucha porque la palabra de Dios lo dice. Dice, es decir, un arrepentimiento sincero y un deseo ferviente de volver a Dios y obedecerle. Hermano, quiero decirle algo. El arrepentimiento tiene que ser sincero. No puede ser remordimiento. Porque remordimiento, te sientes mal por lo que hiciste. Pero arrepentimiento, te sientes mal, pero te arrepientes verdaderamente y no vuelves a seguir pecando. ¿Qué le pasó a Judas? Judas tuvo remordimiento. Él sí se arrepintió y de haber hecho aquello y tiró las monedas a los que habían vendido a Jesús, ¿verdad? Las 30 monedas. Él arrepintió y las tiró, pero después, ¿qué hizo? Le dio remordimiento y fue y se ahorcó. Así que hay que saber las dos cosas. ¿Estás arrepentido o es remordimiento lo que está sucediendo? Cuando nuestra alma anhela a Dios, Él cambia nuestro corazón. Realiza una circuncisión del corazón. Hace de nosotros nuevas criaturas deseosas de servirle. John, vamos entonces a la parte del jueves. Bueno, la parte del jueves dice arrepentidos y convertidos. Y nosotros vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús.
Y cuando Juan el Bautista estaba cuando Jesús estaba en el vientre todavía de María, Juan el Bautista se alegró. Todavía no había nacido, pero cuando lo sintió, porque pusieron la mano, se alegró desde el vientre y él vino a preparar el camino al Mesías. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba aquí predicando, ¿qué era lo que él decía? ¿Qué era? ¿Él te hablaba bonito? No, él te hablaba duro. Él te decía, arrepentíos, raza de víboras. Y le hablaba un montón de cosas fuertes a todos los fariseos, incluso a los soldados romanos, incluso al mismo Herodes. Herodes pasaba por ahí y le dijo, esa mujer no te es lícita, es la mujer de tu hermano. O sea, le señaló el pecado al mismo rey. ¿Tú te crees que el rey no tenía el poder y la autoridad de apresarlo ahí mismo y cortarle la cabeza? ¿Por qué no lo hizo? Porque el rey temía a Juan, a las palabras de Juan. Veía que él tenía un espíritu que hablaba con fuerza y con poder y le hablaba a todo el mundo. Pero cuando vino Cristo, él le dijo, mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por qué lo dijo así? Porque la gente decía, no, este es Elías que ha venido, o eres tú mayor que Elías, o eres tú el Mesías. No, yo no soy el Mesías ni soy Elías. Este que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él llamó al mundo para arrepentimiento. Cuando Juan bautizó, él bautizó para arrepentimiento. Cuando Jesús bautizó, o los discípulos de Jesús bautizaron por el Espíritu Santo para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino después que Cristo murió en la cruz. Bien, hay una porción del espíritu de profecía, John, ¿no las puedes leer? Dice aquí en el deseado de todas las gentes, y es un libro que tiene que ver con toda la historia de Jesús, desde que Jesús nace hasta que muere en la cruz. Todo lo que tú ves en la Biblia lo puedes ver y lo puedes entender mejor en el deseado de todas las gentes. Y en la página 147 dice así: ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva idea en el alma, una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, un corazón y una mente nueva, y poder tener una misma fe y tener el Espíritu de Dios en nuestra alma. ¿Y cómo es que tú tienes el Espíritu de Dios? Tú primeramente tienes que pedírselo a Dios. Señor, envíame a mí el Espíritu Santo. Yo quiero tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a venir solo. Tú tienes que pedírselo al Padre, pero el Padre tampoco te lo va a dar si tú no obedeces. Si tú obedeces, el Padre te va a dar el Espíritu Santo si tú lo pides y le obedeces. Así que, mi querido hermano que me estás escuchando, el Espíritu Santo te está llamando. El Espíritu Santo está en este momento, por medio de esta clase, ¿verdad?, de repaso de la lección, llamándote. Todavía tienes oportunidad de arrepentimiento. Hay gente que dice, es que yo soy tan malo que yo no puedo arrepentirme ni ir a los caminos de Dios. No, Dios perdona, Dios te perdona.
Así que dobla rodillas, pídele perdón a Dios. Como dijo el hermano John, que el Santo Espíritu se apodere de ti para que verdaderamente tengas arrepentimiento, confieses tus pecados y obedezcas a Dios y aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Pues mira, no se pierdan el próximo tema que se titula Acuérdate, no olvides. Bien, y recuerden nuestras redes sociales, Noticiero Morales, del Valle.e en Facebook y YouTube. Así que suscríbase a nuestros canales y comparta estas lindas lecciones para que otros también puedan ser bendecidos. Así que otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Nos vemos, Dios los bendiga. Bye.